Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy el doctor André Calle, integro el Instituto de Neurología del Hospital de Clínicas y estoy en la cátedra de Neurología como profesor agregado y soy además el coordinador de la unidad ACV del hospital. Hoy, 29 de octubre, nos queríamos comunicar con ustedes porque se conmemora, como todos los años, el Día Mundial de la Prevención del Ataque Cerebrovascular. En ese sentido, nos interesa hacer una difusión lo más extensa posible a toda la población para que conozca ciertos aspectos de esta enfermedad que tiene relevancia importante en la salud pública del país. Por eso que desde ayer los hemos convocado a que nos envíen las preguntas que ustedes tengan, las inquietudes sobre esta enfermedad, para contestar específicamente las dudas que ustedes tengan. Y es por eso que las estuvimos recibiendo desde ayer, recibimos varias y queremos comunicarle con ustedes. Este día se celebra todos los años a nivel mundial, no solo a nivel de Uruguay, y originariamente es el Día de la Prevención del ACV, que es muy importante, pero también nos vamos a referir hoy, por lo que ustedes preguntaron, aspectos de los síntomas y del tratamiento de esta enfermedad. Entonces, sin más, vamos a ir empezando. La primera pregunta que recibimos es, nos preguntan cuáles son las características de esta enfermedad en la sociedad y si representa un problema de salud pública. La respuesta es que sí, que configura un problema de salud pública muy importante para el país, porque es una enfermedad que es muy frecuente, dentro de esas frecuencias genera una mortalidad bastante alta y los pacientes que sobreviven al problema, muchos quedan con secuelas que ahora las vamos a conversar posteriormente, porque también surgieron preguntas sobre eso. Dentro de la frecuencia, les destaco que más o menos en Uruguay todos los años ocurren 6.000 casos de ACV. Esto es muchísimo, muchísimo. Si uno hiciera la cuenta, serían más o menos entre 15 y 20 ACV por día que ocurren. Vean ustedes la frecuencia que tiene esta enfermedad y más o menos genera cercano a unos 2.000 muertes por año. O sea que 1/3 de los pacientes que padecen un ACV fallece. Esas 2.000 muertes por año es una cantidad altísima y en Uruguay la causa más importante de muerte son las enfermedades cardiovasculares y el ACV integra las enfermedades cardiovasculares. Dentro de ese gran grupo de enfermedades cardiovasculares, el ACV es la primera o la segunda causa más frecuente dependiendo del año. Así que ven que es una causa muy importante de mortalidad en el país, por lo que es fundamental atenderlas. Y de los pacientes que sobreviven, de los más o menos 4.000 pacientes que sobreviven, muchos de ellos, depende un poco de los estudios, pero más o menos entre 1/3 y la mitad de los pacientes quedan con algún tipo de secuela, que se puede hacer tratamientos de rehabilitación, como vamos a hablar posteriormente, pero en algunos casos esas secuelas persisten y acompañan al paciente por toda su vida, por los problemas que esto genera. Así que los condimentos de importancia en la salud pública es una enfermedad muy frecuente, determina mucha mortalidad y los pacientes que sobreviven quedan con secuelas. Si uno lo mira desde otro ángulo, el ángulo de la importancia del costo económico, todo esto que charlamos genera importantes costos al sistema de salud y al país en general, por pensiones, etc. Por lo tanto, mirado desde el punto de vista de los gobernantes o administradores de la salud, también es un problema muy importante sobre el que tenemos que actuar. Así que, habiendo contestado esta primera pregunta, vamos a la siguiente, que nos preguntan qué es un ACV y si hay varios tipos. Estas son dos preguntas en uno. Vamos a contestar primero qué es un ACV. El ACV es un problema de la circulación cerebral. La sangre irriga al cerebro y llega al cerebro a través de arterias que son como que fueran pequeños caños. Esas arterias pueden suceder dos problemas para que ocurra un ACV: o que la arteria se tape o que la arteria se rompa. En ambas situaciones, esto genera un daño al tejido cerebral, o que no le llegue suficiente oxígeno, o que la sangre de la arteria que se rompió lesione el tejido cerebral, y esto puede generar diversos síntomas que ahora después los vamos a charlar. Así que esos dos tipos tienen nombres. Cuando la arteria se tapa es un ACV isquémico y cuando la arteria se rompe es un ACV hemorrágico. El más frecuente es el ACV isquémico, son más o menos el 80% de los ACV, mientras que el hemorrágico son más o menos el 20%. Los dos son muy graves, pero tienen tratamientos diferentes, ligeramente diferentes.
Así que ahí más o menos tuvimos qué es un ACV y si hay varios tipos. A su vez, el ACV hemorrágico se divide en dos. Cuando el sangrado por la arteria rota ocurre dentro del tejido cerebral o cuando el sangrado ocurre en el tejido cercano pero que recubre el cerebro, que produce lo que se llama hemorragia subaracnoidea. El primero de los hemorrágicos se llama hemorragia intraparenquimatosa. Hago esta distinción porque también tienen tratamientos entre ellos diferentes. Hecha la aclaración de qué es un ACV y cuáles son los tipos, vamos a la pregunta siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que esto ocurra? Si bien se dice y es verdad que el ACV puede ocurrir en cualquier persona y a cualquier edad, haya o no factores de riesgo, igualmente se reconocen personas que están más propensas a tener un ACV a razón de que existen, como la pregunta que nos hicieron, factores de riesgo. Los factores de riesgo se pueden dividir en no modificables o modificables. Los no modificables son aquellos sobre los que no podemos hacer nada porque vienen dados por la naturaleza. Por ejemplo, la edad. La edad es un factor de riesgo no modificable, es el más importante de todos. Nosotros no podemos evitar el paso del tiempo. Por lo tanto, si bien el ACV puede llegar a ocurrir a cualquier edad, es mucho más frecuente en pacientes añosos. Nosotros tenemos una base de datos propia de la unidad ACV que tenemos más o menos registrados unos 2.000 pacientes y la edad promedio de ocurrencia del ACV son los 65 años. Otro factor de riesgo no modificable es el sexo. Las mujeres se mueren más por ACV y tienen más ACV que los hombres. Esto ocurre por varios motivos. Uno de ellos es que la esperanza de vida de la mujer en Uruguay y en el mundo es más larga. Entonces, como uno de los factores de riesgo principales es la edad y la mujer vive más, está expuesta al factor de riesgo de mayor edad por más tiempo. Otros factores de riesgo, pero vamos a ir apuntando un poquito hacia los modificables, que son los que nosotros podemos hacer algunas cosas para mejorarlos, son varios que ustedes ya conocen y les voy a decir 4 puntos muy importantes. La hipertensión arterial, es decir, la presión alta, la glicemia elevada, la diabetes, el colesterol alto, que es la dislipemia, y el tabaquismo. Esos factores de riesgo, como ustedes ya los han escuchado en forma muy frecuente, se comparten con lo que son para el infarto del corazón. Son factores de riesgo compartidos y son modificables porque yo puedo hacer algunas cosas para intentar evitar ser hipertenso, ser diabético, ser dislipémico, por ejemplo, hacer ejercicio físico, no engordar, comer sano, comer con poca sal. Pero aún si yo tengo esas enfermedades, soy hipertenso, soy diabético y soy dislipémico, si yo cumplo el tratamiento para esas enfermedades, bajo el riesgo de tener un ACV y un infarto al corazón. Así que uno puede evitar o tratar de evitar tener esas enfermedades, pero si las tiene, igual hay cosas para hacer que son el cumplimiento del tratamiento. Se reconocen otros factores de riesgo independientes para tener ACV, como el sobrepeso, la falta de ejercicio físico, la obesidad. Y después hay algunos otros factores de riesgo importantes que no se comparten con las enfermedades coronarias, con el infarto de miocardio. Por ejemplo, algunas enfermedades del corazón aumentan el riesgo de tener ACV. Y la que quiero destacar es una arritmia muy frecuente que se llama fibrilación auricular, que es una enfermedad que da una frecuencia de pulso irregular. Si ustedes se toman el pulso en la muñeca o palpando la arteria carótida, los pacientes que tienen fibrilación auricular tienen un ritmo irregular. Es importante detectar eso. Algunos pacientes también sienten palpitaciones, que el corazón le late rápido, le late fuerte, porque si uno lo diagnostica a tiempo, antes que ocurra el ACV, puede instaurar algún tipo de tratamiento para bajar la chance de que el ACV ocurra. Concretamente, la fibrilación auricular se usan anticoagulantes para evitar que se formen coágulos en el corazón y estos migren hacia el cerebro. Esos son los factores de riesgo más importantes que nos gustaría comunicarles en el día de hoy. La pregunta siguiente era si había una edad más propensa a tener un ACV. Ya algo dijimos, que la edad es un factor de riesgo, el promedio de edad. Los ACV pueden llegar a ocurrir en pacientes jóvenes también, que estén sanos realmente o que el paciente joven piense que está sano y en realidad tiene una enfermedad que no se le hubiera detectado. Y esto puede suceder, el ACV en el joven, si bien las causas más frecuentes son las mismas que los de edad avanzada, porque lamentablemente el estilo de vida sedentario, la hipertensión, la diabetes cada vez ocurren en pacientes más jóvenes, así que las complicaciones pueden suceder aún de sus factores de riesgo clásicos en los pacientes jóvenes. Hay que pensar en otro tipo de causas también en los jóvenes, como la tendencia a que la sangre se coagule más de lo normal,
Las drogas, la cocaína, la pasta base de cocaína, otras drogas también pueden influir sobre el riesgo de tener una ACV. Hay algunas enfermedades que pueden lesionar arterias previamente sanas, como son las disecciones arteriales, que eso pueden ser más frecuentes en los jóvenes. Así que nadie está 100% libre, pero sí existen factores de riesgo de tener la enfermedad. Después vamos a decir, nos hizo una pregunta también Andrea Mayo, de cuáles son los principales síntomas con que se manifiesta una ACV. El ACV tiene un problema para hacer la comunicación a la población general, es que puede tener síntomas muy variados. Pueden haber muchos síntomas de ACV, no es tanto como en el infarto del corazón, que tiene un síntoma fundamental, que es el dolor en el pecho. Acá en el ACV puede haber muchos síntomas diferentes, a raíz que depende de si la arteria se rompe o se tapa en un lugar o en otro, qué área del cerebro afecta, y cada área del cerebro tiene una función específica. Entonces, como les decía, no hay un síntoma único, pero me gustaría decirles los más frecuentes. Los más frecuentes son los problemas de la movilidad. Los problemas de la movilidad en el ACV se dan en forma brusca y el paciente de repente deja de mover un brazo, una pierna, o del lado derecho o del lado izquierdo del cuerpo, o tiene una caída de la comisura de la boca, se le desvía la boca. Puede pasar lo mismo que les dije con el problema de movilidad, con un problema de sensibilidad. Bruscamente dejan de sentir un brazo, la cara, una pierna, de un lado o del otro del cuerpo. Vean ustedes que la distribución es en general de una de las mitades del cuerpo. Sería excepcional que se manifieste en los dos brazos y en las dos piernas una ACV. En general es la mitad del cuerpo. Otro problema, además del motriz y sensitivo muy frecuente, es el problema para hablar. Que ahí pueden pasar básicamente dos cosas. O que el paciente hable arrastrando la lengua, habla como borracho, se dice a veces, eso se llama disartria y puede ocurrir como síntoma de ACV. Otro problema del habla importante es la imposibilidad de comunicar con las palabras adecuadas. Yo quiero decir una palabra y me sale otra, cambio una palabra por otra, o cambio letras de una palabra en forma incorrecta, o no comprendo lo que se me dice. Este problema del habla, para que sea atribuible a una ACV, tiene que presentarse en forma brusca y en forma muy importante. A todos nos puede pasar que en una conversación no nos salga una palabra momentáneamente, pero enseguida nos sale, y eso no es una ACV. Porque tampoco hay que hipertrofiar o pensar que todo lo que nos ocurre sea una ACV. Luego pueden haber problemas del equilibrio, caminar como borracho, irse para los costados, o dejar de ver de una mitad del campo visual. No puedo ver para la derecha o no puedo ver para la izquierda, también en forma brusca y que sea una cosa alevosa, ¿no? Alevosa, no una cosa mínima que se va en unos poquitos segundos, unas décimas de segundo, eso no corresponde a una ACV. Como ven, es difícil comunicar todos los síntomas, pero hay algunas cosas, algunas campañas publicitarias que se han hecho para destacar los síntomas principales, y hay una que es muy sencilla, que es que se le pide al paciente, y yo le voy a demostrar ahora, que sonría, a ver si la sonrisa es asimétrica, que estire los brazos, a ver si un brazo cae, y que repita una frase: el cielo está celeste en la ciudad de Montevideo. Entonces, ahí uno rápidamente puede pedirle al paciente que haga eso, y en 5 o 10 segundos tiene la posibilidad de tener cierta noción de si el paciente puede tener una ACV. Si uno, para complementar el tema de los síntomas, si uno piensa que una persona o un familiar o un amigo tiene una ACV, tiene que actuar rápido, y estos síntomas que les comenté desencadenar una acción que es llevar al paciente al hospital o llamar a una ambulancia para que lo lleven a un hospital, pero eso lo vamos a retomar un poquito después. Bueno, muy bien. Ahí, y en referencia a los síntomas del ACV, Gabo nos pregunta qué tan frecuente es la disfagia como secuela del ACV. Primero, que la disfagia, les digo que es un problema para tragar. El paciente que tiene una ACV, durante el ACV o posteriormente como secuela, puede tener dificultades para tragar, principalmente los líquidos. Los líquidos son lo que más se le complica, y eso se manifiesta o porque no lo puede tragar, o porque cuando traga tiene tos, o porque cuando traga los líquidos le vuelven por la nariz. Y es muy frecuente, La disfagia es un problema porque el paciente, al no poder tragar,
tiene tendencia a desnutrirse, pero además ese líquido que normalmente tiene que ir al sistema digestivo, al esófago, al estómago, al tragar mal puede ir hacia los pulmones, y ese problema nos puede dar infecciones en los pulmones, que son una de las complicaciones más frecuentes durante la internación del ACV. Y esa infección en el pulmón puede llegar hasta matar al paciente, porque pueden ser infecciones graves y es una causa importante de mortalidad. Nosotros hicimos un trabajo en el Hospital de Clínica específico sobre disfagia en el ACV y vimos que hasta el 40% de los pacientes con ACV tienen disfagia, que es más frecuente en los pacientes con ACV graves, pero aún en los pacientes con ACV leve también tenían disfagia, lo que nos da a nosotros los médicos el panorama de que tenemos que testear que todos los pacientes que tienen ACV estén tragando bien, porque si están tragando mal tenemos que tomar ciertas acciones para nutrir bien al paciente y para que no se nos complique con infecciones pulmonares, como les decía recién. Así que la respuesta a ARTS-GABO es que es una causa muy frecuente y tiene que ser abordada en forma específica por un fonoaudiólogo. Bueno, los principales síntomas ya los comentamos, hay algunos que se destaquen sobre otros, ya lo charlamos también. ¿Qué debe hacerse cuando se presenta? A veces usa la sigla ACV para decir actúa con velocidad, porque muchos de los pacientes con ACV se benefician de ser atendidos muy rápidamente en el rango de minutos u horas después de haber tenido el evento vascular, sobre todo en los ACV isquémicos. Yo les había comentado que los ACV isquémicos lo que pasa es que la arteria se tapa, la sangre deja de llegar bien al cerebro y el cerebro sufre. Nosotros disponemos en la actualidad de dos tratamientos fundamentales que sirven para destapar las arterias, pero tienen la condición de que estos tienen que ser efectuados muy rápidamente. Esos dos tratamientos se llaman, uno se llama trombolisis intravenosa, que es un medicamento que se da por vía intravenosa que lo que intenta es disolver el coágulo que está ocluyendo la arteria que genera el ACV. Para ese tratamiento denominado trombolítico intravenoso tenemos 4 horas y media desde el primer síntoma. Luego ya no lo podemos administrar porque tiene mucho riesgo de sangrado y menos chance de tapar el coágulo. Aún dentro de esa ventana de tiempo de 4 horas y media, cuanto antes se haga es mejor. No es que tenemos 4 horas y media para hacerlo. Cuanto antes mejor. No es lo mismo si yo lo hago a la media hora que a la hora o a las 3 horas. Por lo tanto hay que correr, porque 4 horas y media pasan muy rápido entre que el paciente va a la emergencia o llama a la emergencia móvil, la emergencia viene, llega y se decide el tratamiento. Eso demora bastante, aunque parezca que no, demora bastante, así que hay que correr. Y el otro tratamiento que se utiliza cuando la arteria que está tapada es muy grande, muy voluminosa y el medicamento que le damos por vía intravenosa, el trombolítico, probablemente no logre disolver el coágulo. El otro tratamiento se llama trombectomía mecánica, que es un cateterismo. Mediante la inserción de ese catéter a través de la ingle, se navega por las arterias hasta llegar al cerebro, a la arteria ocluida, y ahí por un dispositivo que se llama stent, o un dispositivo que se llama aspiración, se extrae mecánicamente el coágulo que se saca por la ingle y uno después lo puede ver cuando salió. Ese tratamiento, si bien alarga un poquito el tiempo útil que se puede utilizar, no mucho lo alarga, son hasta las 6 o a veces hasta las 8 horas que se puede utilizar. Por lo tanto, rápidamente ese tiempo se consume, así que ustedes tienen que actuar con velocidad, como son las siglas de la ACV. Además, hay pacientes que consultan después de eso y siempre hay cosas para hacer, o incluso en esos que se hicieron estos tratamientos que se llaman de reperfusión, de tapar la arteria, luego hay que seguir cuidando al paciente, no es que ya se le solucione el problema con estos tratamientos. Y esos tratamientos que se hacen después de los de reperfusión o a los pacientes que no son candidatos se llaman atención en la unidad ACV, que es un grupo idealmente es un grupo de médicos especializados en el tratamiento, que se han formado en el tratamiento del ACV, neurólogos, pero también otros especialistas que tienen camas de dedicación exclusiva para pacientes que sufren ataque cerebrovascular con enfermería específica para ese grupo de pacientes y se aplica una serie de tratamientos como el control muy estricto del oxígeno en la sangre, de la glicemia, de la presión arterial, de la temperatura, ciertos parámetros sanguíneos, prevenir y tratar complicaciones que si uno en forma intensiva en las primeras 48 o a 72 horas luego de la ACV los trata, se mejora el pronóstico porque la atención en estas unidades demostró que baja la chance de morir, disminuye la probabilidad de tener secuelas y además demostró desde el punto de vista de los costos sanitarios que son costo efectivos. Estos 3 tratamientos que les mencioné en Uruguay todavía debemos aplicarlos más. Si bien han crecido en los últimos años, los tenemos que aplicar más
para beneficiar a la mayor parte de la población. Diríamos que tenemos cierto atraso en los tratamientos de la ACV en nuestro país, por ejemplo, si los comparamos con el tratamiento del infarto de miocardio. Estamos desde cada uno de los lugares que ocupamos en la sociedad trabajando para que esto suceda. Desde el Hospital de Clínicas estamos trabajando fervientemente para esto. Bueno, otra pregunta. Se dice que la ACV es una enfermedad tiempo dependiente. ¿Qué significa? Es un poco lo que hablábamos recién. Para cierto tipo de tratamientos, sobre todo los de destapar la arteria, los de reperfusión, tenemos una ventana de tiempo muy corta y muy útil. Por eso se dice que es una enfermedad tiempo dependiente, igual que es tiempo dependiente el infarto de miocardio, el traumatizado, el que tiene un accidente de ruta. Son enfermedades que se llaman tiempo dependientes, son esas tres fundamentalmente: infarto de miocardio, ACV y politraumatizados. Bueno, ¿qué tratamientos hay según el tipo de ACV que se presente? Yo ya les hice un panorama del tratamiento del ACV, sobre todo isquémico. Después queda más o menos el 20% que son los hemorrágicos. La mayoría de los ACV hemorrágicos son por hipertensión arterial, la gran mayoría. Entonces el tratamiento de ellos es en las primeras horas atenderlos en unidades de ACV, como les decía recién, para mejorar el pronóstico, y sobre todo a largo plazo con el buen control de la presión arterial para que esto no se repita. Algunos tipos de ACV hemorrágicos, como por ejemplo casi todas las hemorragias subaracnoideas y algunas de las hemorragias que ocurren dentro del cerebro, son causadas por malformaciones de las arterias, de las venas, como pueden ser aneurismas, malformaciones arteriovenosas, fístulas, y esas a veces hay que tratarlas o con cirugías convencionales, microcirugías a cielo abierto, que hacen los neurocirujanos, o por tratamientos endovasculares parecidos al cateterismo que les comentaba recién para el ACV isquémico, pero se hacen cosas técnicamente diferentes porque ahí no hay un coágulo de oclusión de la arteria, se trata de reparar la arteria por vía endovascular. Cada caso tiene indicaciones diferentes, o de cirugía a cielo abierto o de tratamientos endovasculares. Estos tratamientos no deben competir, sino que se complementan y cada paciente tiene un tratamiento más adecuado al caso particular que le está sucediendo. Otra pregunta que nos hicieron es ¿cómo trabaja la unidad ACV del Hospital de Clínicas? Bueno, la unidad ACV del Hospital de Clínicas es pionera en el país, trabaja desde el año 2007, o sea que ya llevamos de 2007 a 2021 14 años de trabajo. La verdad que ha sido un trabajo muy importante. Inicialmente éramos un grupo de neurólogos y fisiatras que teníamos una unidad ACV móvil, no teníamos camas específicas, íbamos y buscábamos a los pacientes con ACV que estuvieran en el hospital, en la emergencia, en los pisos de medicina, en el CTI, y ahí los atendíamos junto con los colegas de cada emergencia, piso o cuidado intermedio. Con el tiempo fuimos demostrando la utilidad de este enfoque y ya en el 2009 tuvimos una unidad ACV física, camas exclusivamente para ACV destinadas a estos pacientes en el piso de neurología, que después fue creciendo hasta la actualidad. Contamos con 5 camas de unidad ACV ubicadas en el piso 2, donde atendemos solamente pacientes con ACV en esas camas. Tenemos enfermería especializada en ACV dedicada exclusivamente a estos pacientes, además de médicos neurólogos, médicos fisiatras propios para la unidad ACV y técnicos, por ejemplo, licenciada en fonoaudiología exclusiva también para la unidad ACV. Cuando un paciente ingresa con esta enfermedad, las primeras 48-72 horas las pasa en esta unidad con las acciones que les mencioné previamente. Disponemos de todos los tratamientos de reperfusión, trombolisis intravenosa y trombectomía mecánica y todos los tipos de tratamientos quirúrgicos endovasculares que les mencioné en nuestro hospital. Y bajo esta modalidad ya llevamos atendidos 2.000 pacientes con muy buenos resultados que han sido publicados, presentados en congresos, y recientemente hemos recibido una distinción de la Organización Mundial de Stroke, un premio que se denomina Premio Diamante, que evalúa características de calidad asistencial del proceso de ACV, y el Premio Diamante es el mayor estatus. Está el Premio Diamante, Oro y Platino. El Diamante es el mayor y lo recibimos por 2 años consecutivos, 2020 y 2021. Y actualmente estamos en proceso de certificación del hospital como centro avanzado de tratamiento del ACV de la World Stroke Organization. Así que estamos muy contentos. El hospital, desde el punto de vista institucional, ha reconocido este trabajo y ha decidido darle un impulso al proyecto de ACV, que ahora les voy a comentar alguna pata más que tiene nueva, y realmente estamos en una etapa de crecimiento.
Recientemente nos presentamos también al Ministerio de Salud Pública como centro aspirante a realizar trombectomías mecánicas por el Fondo Nacional de Recursos. Creemos que tenemos la capacidad suficiente para hacerlos y esto está todavía en proceso de evaluación, no se nos ha comunicado el resultado, pero estimamos que es probable que seamos nombrados como centro de trombectomía mecánica a través del Fondo Nacional de Recursos. Y esta pata extra que yo les decía que tenemos va de la mano de la última pregunta que nos hicieron. ¿De qué se trata el programa ACV y neurorehabilitación presentado por la UDELAR en la última rendición de cuentas? Nosotros sentíamos, y el hospital sentía, que teníamos muy bien armado toda la parte prehospitalaria de las ambulancias, la atención en agudo, los tratamientos de trombolisis, trombectomía, la atención en unidad ACV, y que teníamos encaminada la rehabilitación, pero que nos faltaba hacer énfasis en la rehabilitación porque vimos que muchos pacientes quedan con secuelas. Los pacientes, además del hospital de clínica, tienen dificultades en el acceso a la rehabilitación ambulatoria, y es que el hospital, viendo este problema como decisión institucional, decidió formar un programa de neurorehabilitación específico para los pacientes que luego de una patología vascular del sistema nervioso quedan con secuelas. Es decir, los que sobreviven y quedan con secuelas tienen una serie de problemas motrices, dificultad para caminar, dificultad para utilizar las manos, dificultad para comunicarse, para entender o para expresarse, dificultades cognitivas, problemas de memoria, olvido, desorientación, etcétera, etcétera. Y todo eso se puede abordar por profesionales que se han dedicado específicamente a estos problemas, como fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapistas ocupacionales, especialistas en rehabilitación cognitiva, que estos son personal técnico no médico que trabajan en el marco de la Escuela Uruguaya de Tecnología Médica y que se van a incorporar al grupo de neurólogos y fisiatras y de enfermería de la unidad ACV para potenciar la rehabilitación. Esto obviamente necesita una serie de recursos económicos que el hospital presentó este proyecto al Parlamento para la rendición de cuentas y fue aprobado un financiamiento por los 5 años siguientes que comienza a partir de enero del 2022 y ese dinero se ejecutará para este programa. Esperamos tener un impacto muy importante porque es un problema que no está tampoco muy resuelto a nivel país, incluso fuera del sistema público de salud. Todos saben que hay un sistema de rehabilitación muy bueno en los niños, la Fundación Teletón, pero en adultos este tema no está muy cerrado y nosotros pensamos en el hospital llenar un vacío del Sistema Nacional Integrado de Salud, que lo pensamos primero para los usuarios de la salud pública, pero también no nos cerramos a que usuarios de mutualistas o del sector privado de salud en el futuro puedan explorar también realizar la neurorehabilitación en el hospital de clínicas. Bueno, muy bien, creo que hemos contestado más o menos todas las preguntas que nos hicieron, muchas de ellas se han repetido, así que la inquietud del público tuvo bastante buen tino. Les agradecemos la participación y quiero aprovechar para hacerles una invitación de que estén atentos al canal, a los canales de comunicación oficial del hospital, porque no solo se va a tratar el tema de la ACV, sino que se van a tratar otros temas importantes, algunos que ya habrán visto en la prensa, como el programa de cáncer de mama, pero estén atentos porque estas vías de comunicación van a seguir vigentes. Un saludo.